Bienvenidos al segundo día de Innovation Land Summit 2022, el encuentro de los innovadores, emprendedores y la transformación digital en Colombia. Ayer fuimos testigos de historias de transformación digital e innovación, vimos casos exitosos de uso de nuevas tecnologías y aprendimos la mentalidad necesaria para hacer crecer nuestras organizaciones de forma exponencial. Hoy hablaremos de emprendimiento innovador y de Venture Capital y pondremos el énfasis en cómo hacer relacionamientos que impulsen la innovación. Para dar inicio a este segundo día, nadie mejor que Andrés Raigosa, director de la Cámara de Aceleración y Emprendimiento Andy del Futuro, con su conferencia Hablando el lenguaje de los emprendedores colombianos. Bienvenido, Andrés. Buenas. Hola. Buenos días. Bienvenidos al segundo día de Innovation Land Summit. Esto es un auditorio grandísimo, lleno de gente súper pila, súper buena, conversaciones poderosas y un segundo día en el que vamos a hablar de emprendimiento innovador, emprendimiento de alto impacto. Van a tener una agenda muy divertida donde vamos a tener conversaciones poderosas, vamos a meter temas de metaverso, pero yo no soy quien para decirles ni spoilearles qué va a pasar acá, sino para tener estos 20 minutos, que ya son 19, de contarles algo que hemos aprendido un montón en la Cámara de Emprendimiento y Aceleración Andy del Futuro. Así que bienvenidas y bienvenidos, acomódense, ya saben que este va a ser un día muy emocionante. Veo también en el auditorio los que nos van a estar acompañando el resto del día, así que esto que van a ver en estos 20 minutos es el resultado de unas conversaciones que hemos tenido desde nuestra Cámara de Emprendimiento y Aceleración Andy del Futuro. ¿Qué es hablar el lenguaje de los emprendedores colombianos? ¿De qué hablamos cuando hablamos del lenguaje emprendedor? Muchos de ustedes que están aquí con nosotros han tenido conversaciones con emprendedores, o me imagino que las habrán tenido. Entonces vamos a seguir algunas pistas que nos han dejado los emprendedores Andy del Futuro y con los que hemos trabajado todo este tiempo para entender cuáles son las migajas de lenguaje que podemos empezar a conectar para tener esos puentes que necesitamos para a veces generar unas conversaciones de valor con emprendedores. Ojo, quisiéramos que esto fuera un kit de trabajo con emprendedores, pero también es importante que ustedes lo sepan y es que están entre nosotros, viven entre nosotros, trabajan ágilmente entre todos nosotros y nos enseñan y nos dan lecciones todos los días. Así que arranquemos. Esta Torre de Babel nos enseña algo y es que estamos todos en un mismo sistema de conocimiento y de información. Nuestros emprendedores están hablando un lenguaje quizás tan cerca de nosotros que nos podemos espabilar y decir, ¿de qué está hablando esta persona? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice startup? ¿O qué está hablando cuando dice estoy haciendo bootstrapping? O sea, parece que fuera algo como Spanglish. Pero en nuestra Cámara de Emprendimiento y Aceleración estamos trabajando con todos esos emprendedores. Ahora más adelante van a escuchar un montón de nuestra Cámara, en donde estamos trabajando con 300 de ellos, que muchos están aquí con nosotros. Así que pueden verlos en nuestro stand Andy del Futuro, estamos allá conversando en ese lenguaje. Así que pilas con eso. Como les decía, no es Spanglish, pero podría serlo. Alguien dirá, es que no hablan español. Quizás el lenguaje de los emprendedores lo es español, pero también está mezclado con una cantidad de términos que estamos diciendo todo el tiempo. Bootstrapping, ¿qué te parece ese? Startupper, ¿sí? Eso está bastante complejo, pero eso hace parte de lo que vamos a hacer. No les voy a decir que no es Spanglish. Lamentablemente también lo es. Así que no nos neguemos a esa experiencia. Están todo el tiempo navegando unos territorios de lenguaje muy interesantes en donde están en contacto con inversionistas, con VCs, con fondos, en el que definitivamente tienen que estar hablando una cantidad de idiomas. Muchos de ellos además hablando hasta ahora chino y mandarín, así que muchos de ellos están aquí con ustedes para que hagamos ese recorrido. Pero, ¿cómo se ven los emprendedores desde allá? Muchas cosas están pasando, además porque cuando hablamos con empresas grandes parece que hicieran avistamiento de emprendedores. O sea, como, ¿de qué se trata? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están allá? ¿Por qué visten así? ¿Por qué se comportan de tal manera? Y es que esos emprendedores que trabajan todo el tiempo en este país, que además hacen parte de esta Andy en la que ustedes están visitando este evento tan bacano de Innovation Land, están todo el tiempo frente a empresas grandes y se están relacionando de forma muy eficiente.
Las empresas grandes, como ellas se hacen llamar, o algunas de ellas corporativas, tienen un interés muy grande en empezar a conectar con emprendedores. Muchos de ustedes también en sus direcciones de innovación o en sus oficinas quisieran trabajar con ellos o con ellas. Así que de pronto este kit les va a servir un tris más para empezar a tender unos puentes con ellos y los vamos a ayudar en eso. Yo creo que al final del día lo que hemos aprendido con estas conversaciones con emprendedoras y emprendedores es que quizás son de todo menos conservadores en la conversación. Ellos quieren y saben que se pueden hacer muchas cosas por primera vez. Y hacer cosas por primera vez es su especialidad. Así que para aprender a hablar ese lenguaje de emprendimiento, una primera pista, y es que están dispuestos a hacer cosas por primera vez. Como decimos también muchos en muchas de las reuniones que tenemos con ellos, fracasar rápido y barato quizás sea una solución para hacerlo de manera muy eficiente. Así que ellos se están moviendo todo el tiempo en escenarios donde hacer cosas por primera vez es muy eficiente y aprenden demasiado rápido. Y ese aprendizaje es fundamental en su lenguaje. Pero ¿cómo pueden las empresas comunicarse con los emprendedores? Pues evidentemente es una de las razones por las que estamos acá. Un evento, un espacio de networking y contacto es importante para conectar con emprendedoras y emprendedores. Pero es muy importante también que sepan que ese lenguaje que desarrollan los emprendedores en este escenario tiene que ver con desarrollar puentes, generar y tender conexiones entre ellos y ellas. Ese es el lenguaje de la comunicación. Cuando hacemos puentes con los demás, somos capaces de establecer puntos en común. Así que lo que quieren y lo que queremos es que ustedes tiendan puentes. Y no es tan fácil como ustedes creen. Comunicarse a veces es el reto de la mayoría de las empresas que están acá. Nuestro reto es la comunicación. Nuestro reto es entendernos mejor. Y por eso nada mejor que hacer ensayos y errores, tender puentes. Una de las claves de este lenguaje siempre va a ser que estos emprendedores y emprendedoras están navegando esa incertidumbre. Muchos de ellos que trabajan con nosotros al final del 2021 lograron facturar más de 650.000 millones de pesos en facturación combinada en nuestra Andy del futuro. ¿Pero eso qué quiere decir? Que al final del año subieron en ventas, que después de la pandemia, durante ella, adaptaron sus modelos de negocio a la incertidumbre, que parece ser el lenguaje, el territorio donde mejor se desarrolla. Por eso, actuar en escenarios inciertos es una de las cosas que hacen para desarrollar ese lenguaje. Pero ¿cuál es el lenguaje de la incertidumbre? Pues que sus modelos de negocio se adaptan a cualquier tipo de cambio, que están viendo el futuro o los futuros, que es algo de lo que queremos hablar también en Innovation Land. Si ustedes ven la agenda del día de hoy, muchas de las cosas que están en nuestra agenda tienen que ver con qué podría pasar si, qué va a pasar cuando tal cosa, y esos emprendedores y emprendedoras que además están acá son expertos en actuar o diseñar escenarios de futuro y prever qué va a suceder. Así que actuar en escenarios inciertos es importante. El lenguaje de la incertidumbre es un lenguaje que tenemos que hablar todos. Estamos en un momento en el que el futuro genera un poco de ansiedad, pero qué mejor que combatir la ansiedad con acciones y con diseño. Además, porque estos emprendedores y emprendedoras recorren otros territorios y los reconocen fácilmente. Yo no creo que la mayoría de los emprendedores que están acá sepan muy bien que su territorio solo es Colombia. Ellos siempre están pensando en territorios físicos y de lenguaje diferentes. Y esos territorios de lenguaje tienen que ver con siempre mirar qué está sucediendo en todo el mundo. Piensa global, actúa local. Esta foto me gusta porque además a veces tendemos a creer que la cultura son las organizaciones en sí mismas, o que son las oficinas, o que son esas estructuras, pero estos emprendedores que están aquí entre nosotros creen que la cultura es una poderosa herramienta de transformación. Entienden los cambios del clima laboral, van más allá de lo que sucede en las oficinas, entienden que eso va a ir en sus casas, que el trabajo remoto es una realidad y que pueden estar en cualquier lugar del mundo para interactuar con su empresa o su modelo de valor. Esta es otra foto que me gusta. Y es una palabra que apuesto a escucharon ayer en diferentes conversaciones, o que ustedes escuchan en otras. Hay que retener el talento. El talento se está fugando. Hay que conservar ese talento de nuestra organización. Estoy de acuerdo. Es uno de los retos que tenemos además acá hoy en una conferencia con DEAL. Pero ¿qué va a pasar con ese trabajo y con esos talentos que están entre nosotros? No retenerlos, sino que hay una poderosa fuerza que pega a los emprendedores y la gente de sus equipos de trabajo a su modelo de negocio, y es el propósito.
Todos estos emprendedores hablan desde un propósito bien diseñado. Sus propuestas de valor redundan de buen propósito. A veces es fácil decir, no, es que nosotros tenemos el propósito claro, pero esos propósitos, para tenerlos realmente claros, hay que conectar con equipos de trabajo de calidad. Así que para retener talento, pues realmente no hay que retenerlo, sino generar propósitos que redunden en una claridad para todos. Muchos de esos lenguajes que utilizan los emprendedores están hablando desde el propósito. Y ese propósito, casi que como lo dice Simon Sinek, desde ese porqué gigantesco que aborda nuestra organización. Nunca les dé vergüenza hablar con un emprendedor que siempre empiece hablando, diciendo desde dónde conecta su modelo de negocio con su experiencia personal. Hoy vamos a ver historias de transformación que parten de momentos personales. Vamos a ver momentos difíciles que pasaron con los emprendedores o con las emprendedoras. Y ellas mismas se abren ante nosotros diciendo, yo estoy en esto porque a mí me tocó vivir este dolor. Yo estoy en esto porque esto realmente impacta mi vida personal. Y desde ahí construyen un modelo de negocio que todo el tiempo se está madurando y transformando. Esta es una fila, quizás en una EPS cualquiera del país. Y los emprendedores de esta cámara, por ejemplo, están pensando en solucionar ese problema y escalarlo a siguientes escenarios. Esa fila, además, se soluciona con tecnología, con equipos de trabajo, observando todo el tiempo. Así que si van a hablar con emprendedores, van a tener que saber que ellos están observando problemas en todas partes. Son especialistas no en soluciones, sino en problemas. Y eso cuesta entenderlo a veces. Una de las cosas que más me gusta de diseñar esta charla, y es casi que nuestra especialidad, es que estos emprendedores son especialistas en contar historias, son buenísimos en esto. Y han probado esas historias con cada uno de nosotros cada vez que nos encuentran en el hall, en un stand, en la calle. Y es que están echándose un pitch todo el tiempo. Pero no es un pitch vacío que parece repetido, es un pitch que escucha. Y es ahí donde entro a mi siguiente punto. Para contar historias hay que saber escuchar. ¿Cuántos de nosotros sabemos escuchar realmente? ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido realmente a interesarnos en lo que está diciendo el otro sin tener el celular en la mano? Bueno, no es un regaño, no tienen que soltar el celular. Pero finalmente, para contar y hablar hay que escuchar. Y estos emprendedores son especialistas en escuchar para contar buenas historias. Y alrededor de esas historias se tejen modelos de negocio increíbles, que parten de lo personal. En otra charla que tenemos, hay una frase con la que me gusta mucho empezar, y es que uno es lo que uno recuerda, y uno recuerda lo que lo emociona. ¿Sí me siguen? La emoción es el pegamento de la memoria para nosotros. Y esos emprendedores lo saben desde su lenguaje. También significa que son capaces de pivotear un montón en el discurso al momento de contar historias. Así que espérense buenas historias en poco tiempo de esos emprendedores. No las escondan. Nos hemos puesto demasiadas cáscaras para ocultar el verdadero propósito de nuestro modelo de negocio. Expónganlo. Yo estoy acá porque a mí me tocó, a mi mamá le tocó. Y me tocó vivirlo. Y pasó en tal fecha, de tal día y tal hora. Exponerlo y contarlo en una historia es valor y genera mucho valor. Y genera memoria. Me gusta mucho seguir estas cuentas y seguir a veces lo que dicen alrededor de las historias. Y porque pues que además me refuerzan el modelo mental cada vez que hablamos de la narrativa, del storytelling, y es que esos fundadores de estas organizaciones de verdad conectan con una narrativa que les genera valor en el propósito y que les genera valor en el relacionamiento. No se trata de echar un cuento mecánico, insisto, se trata de que estos emprendedores y emprendedoras escuchan, leen el territorio y echan el mejor pitch disponible en ese momento, porque no hay cosa como el pitch perfecto o la historia perfecta. Pero todas esas historias se parecen en algo. Empiezan, tienen un propósito, un problema al principio, nos presentan un problema dificilísimo, tenaz, con unos datos que parecen irreales y luego llegamos con nuestra solución a decir, yo estoy aportando ese problema desde acá. Y todos ustedes que están acá con nosotros se parecen en eso. Están solucionando algo, están buscando ese problema todo el tiempo con los emprendedores.
Así que busquen problemas con los emprendedores, a ellos les encanta escuchar qué está pasando en ese territorio. Mientras más información le den de un problema, más pueden escalar esa solución, más la pueden diseñar. Así que estoy de acuerdo con el señor Gazdecki, definitivamente esos fundadores que son grandes contadores de historias tienen una ventaja competitiva. ¿Cómo se materializa eso? Ahorita lo conversamos de pronto en un networking. Hay muchas formas de materializar esa ventaja competitiva. Pero ustedes que están aquí con nosotros no pierdan la oportunidad de conectar con emprendedores que les enseñen a llevar más allá ese modelo que ustedes tienen. ¿A través de qué? De una historia. Esta es otra que me gusta. Pues Simon y los que estuvieron ayer quizás ya usaron demasiados GIF, pero este GIF me parece importante. O sea, la agilidad no se trata de moverse rápido necesariamente, se trata de saber trabajar en equipo. Y eso suena trilladísimo, pero es un tema que vamos a hablar hoy. Y es que esa agilidad requiere de gente en un equipo de trabajo que esté coordinada, equipos de trabajo que no son iguales, que son heterogéneos. Alejandro ayer en su conferencia, en su charla nos decía que esa innovación también tiene que ver un montón con transpiración, pero esa transpiración es ensayo-error y también lo pasa en el emprendimiento. Es una agilidad que se da porque los equipos están tan distintos, tan heterogéneos, que uno a veces dice, ¿por qué tengo esta persona? Me pueden recordar porque esta persona está en el equipo, es un médico, está hablándonos, es un ingeniero, es un diseñador. Y hoy que vamos a hablar de metaverso un montón y de NFTs y estas cosas, en esos equipos hay arte, literatura, medicina, diseño, todos colisionando en reuniones todo el tiempo. Y al final cuando eso de verdad coordina, impacta un montón y es ágil. Esos emprendedores que están acá son ágiles. Son ágiles porque además, como lo dije antes, adaptan su propuesta de valor a la incertidumbre. Son rápidos también en eso. Así que Verstappen, pues no soy el mayor fan de Verstappen, pero me parece que es una gran forma de hacerlo. Hay una cosa que nos interesa mucho hablar, esta cámara se llama Andy del futuro, y yo creo que al desarrollar el concepto futuro nos encontramos que puede haber muchos tipos de futuros. Laura hoy de Arcángel tiene una charla que cuando hablábamos con ella le decíamos, Laura, ¿qué tal si le ponemos qué va a ser la inteligencia de datos en la próxima pandemia? No, pero ¿cómo así la próxima pandemia? Eso no nos parece como lejano. Eso puede pasar. ¿Es un futuro plausible? ¿Es un futuro probable? ¿Ustedes creen que viene una próxima pandemia? Puede ser, ¿no? O ya estamos viviendo. Sin hacer spoilers, podemos estar viviendo entre pandemias. Así que estos emprendedores en ese lenguaje hablan del futuro no como algo que va a pasar, sino lo que van a hacer cuando pasen esos futuros. Me devuelvo. Estos emprendedores que están aquí con ustedes hablan de los futuros como modelos de lo que puede suceder y adaptan su propuesta de valor al diferente tipo de futuro que puede suceder. Están un paso más allá. Nos encanta decir cosas como la sacó del estadio, un paso más allá, que son lugares comunes, pero estos sí están un paso más allá. Y para relacionarnos con ellas y con ellos es necesario entender que ven el futuro de una manera muy concreta, no como uno, sino como diferentes tipos de futuro. La pregunta para ustedes es, ¿tienen diseñado qué van a hacer cuando lleguen esos futuros? Háganse la pregunta al final del día de hoy. ¿Qué va a pasar cuando? ¿Qué van a hacer cuándo? Y péguense un emprendedor y una emprendedora cuando esté pasando eso. Ellos de verdad han diseñado, han visualizado escenarios interesantes. Esta es una llamada urgente a diseñar futuros desde ahora y a vivir en presente, no de forma prepper, como piensan algunos, sino como una oportunidad de ver qué vamos a hacer cuando eso suceda. A ver, ok, muy bien. Definitivamente, y para ir cerrando, estos emprendedores hablan desde la comunidad y el dinamismo. Están preparados para hacer equipo desde ese concepto. Y me parece poderoso además señalar que esas comunidades de emprendedores que están en relacionamiento constante están todo el tiempo en conversaciones permanentes. Yo digo que hasta dormidos venden. Cada vez que nos encontramos un emprendedor en un hall o en un evento, casi que lo segundo que dicen, uno les pregunta, ¿qué has hecho? La respuesta debería ser facturar.
Están dinámicamente preparados para mover ese modelo de negocio. Prepárense para conversaciones con ellos donde el lenguaje esté parado en el dinamismo, en la acción, en la comunidad. Tienen un pensamiento comunitario. Tenemos la oportunidad de hacerlo desde la comunidad. Así que prepárense para entrar en una dinámica del todos ponen y el que comparte se queda con la mejor parte. Eso es lo que hacen nuestros emprendedores desde acá. Al final, la pregunta que queremos dejarles para ir cerrando es: ¿qué más nos falta para construir esas conversaciones entre todos? Échense la oportunidad, dense la oportunidad de hacer conversaciones y experimentar con los emprendedores y emprendedoras un universo de lenguaje diferente, de aprender, de no asentir, sino decir, oh, mira, qué interesante, no, ven, explícame más. Detente un momento en tu historia, quiero saber más de eso. Laura, me gustaría saber más de esto. Natalia, me gustaría saber más de esto. Cuéntame más de ese momento o de esa oportunidad. Interrúmpanlos, pregúntenles, abran conversaciones y sobre todo dense la oportunidad de disfrutar ese mundo de aprender otro lenguaje, porque definitivamente estamos construyendo un ecosistema de emprendimiento e innovación, pues de emprendimiento que tiene 17 años en Colombia, decía Francisco Noguera en nuestras conversaciones ayer. Y ustedes hacen parte de ese ecosistema y se construye a través de conversaciones. Bueno, esta también es una oportunidad para invitarlos a nuestra Cámara de Emprendimiento y Aceleración Andy del Futuro, de empezar a construir a través de ella mejores conversaciones y relaciones, y de que nos sigan en nuestras redes, en LinkedIn, estamos aquí, escaneen ese código, allá estamos, pertenezcan, súmense a esta comunidad y ayúdenos a construir una conversación sobre los futuros, sobre el dinamismo y sobre todo disfruten este día increíble que empieza con emprendimiento a todo dar. Así que buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Hasta luego.